el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. Al menos 131 personas han muerto por incendios forestales en Chile. Para atender y contener la emergencia que se registra en el país por cuenta de los incendios forestales. La misma semana, Europa reportó la temperatura más alta desde que se tienen registros, 48 grados en Sicilia. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. ¿Por qué es esta tragedia ambiental tan perjudicial? Estas son las imágenes desgarradoras que deja la ola de incendios que consume gran parte de fauna y flora de nuestros bosques, páramos y santuarios naturales. Pero esto sí. Se han producido unos enormes cambios y yo creo que sí, que se está notando ya. Porque los métodos tradicionales de energía son poco viables, como la energía renovable basada en el hidrógeno es una alternativa prometedora. Somos Ana Sofía Garzón, Gabriela Egas y quien les habla, Oriana Rodríguez, y en este video vamos a hablar sobre por qué el hidrógeno verde es el mejor reemplazo a las inviables energías no renovables. Y esto lo vamos a hacer mediante 3 puntos claves. Antes de darle respuesta a la pregunta, tenemos que hablar qué son las energías no renovables, y es que estas, a diferencia de las energías renovables, son aquellas que se agotan con el tiempo, que no se renuevan de forma natural y que tienen un límite. Estas pueden ser combustibles fósiles, como más conocemos el gas natural, el petróleo, el carbono o también como las energías nucleares. Estas energías, tanto en su producción, extracción y uso diario, pueden afectar de manera negativa y significativamente al medio ambiente. Las energías renovables son una forma de energía derivada de fuentes naturales. Un ejemplo de estas fuentes son la luz solar o el viento. Estas fuentes de energía se renuevan continuamente y abundan, las encontramos en cualquier entorno y llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse. Estas energías tienen varias instalaciones para la obtención de energía, como termoeléctrica, hidráulica, molino de viento eólico, entre otras. En primer lugar, ¿por qué es necesario cambiar las energías no renovables? Y es que las energías no renovables resultan inviables a largo plazo. Esto debido a que son fuentes limitadas que eventualmente se van a agotar. También tienen un elevado impacto tanto ambiental como social y además afectan negativamente la salud de las personas. Por el lado de la salud, vemos que la exposición a la contaminación del aire se vincula con mayores tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Además, los desastres ambientales que se presentan por el uso de energías no renovables son un riesgo para la salud, debido a que situaciones como derrames de petróleo y liberación de radiación tienen efectos devastadores en la salud de las personas expuestas. Por último, cabe resaltar que los niños son especialmente vulnerables a los efectos negativos de las energías no renovables, como lo es la contaminación atmosférica y la radiación nuclear, y es que ellos todavía no han podido desarrollar por completo su sistema inmunológico. Además, la exposición a estos riesgos durante la infancia puede afectar significativamente su salud y su desarrollo. Ahora, por el lado ambiental, vemos que las energías no renovables tienen un gran impacto ambiental, lo que contribuye al cambio climático mediante las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, causan daños en los ecosistemas y la biodiversidad. Esto debido a que dichas energías son una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Adicionalmente, la contaminación del aire generada por la quema de combustibles fósiles causa daños en la vegetación y alteración en los ecosistemas, como por ejemplo la lluvia ácida, que tiene efectos devastadores en la vegetación, la alteración de los biogeoquímicos, afectación en la calidad del hábitat para la vida silvestre y la disminución de la diversidad de especies. En el ámbito social, vemos cómo el desplazamiento de comunidades está asociado a la extracción de recursos no renovables. Esto principalmente a que cuando empiezan obras y proyectos para la extracción de recursos no renovables en lugares habitados, las comunidades locales pueden ser desplazadas para darle lugar a estas operaciones. El desplazamiento forzado, por un lado, deja a las personas en situación de vulnerabilidad económica y social, además de causar estrés emocional y traumas psicológicos en los individuos y las familias afectadas. Por otro lado, se podrían presentar conflictos sociales debido a la lucha por el control y explotación de territorios naturales. En segundo lugar, ¿por qué el hidrógeno verde es un reemplazo para las energías no renovables? Resulta que el hidrógeno verde es una gran opción de reemplazo para las energías no renovables. Esto porque satisface las mismas necesidades y puede ser empleado en las mismas áreas. Ofrece una alternativa limpia y versátil que satisface las mismas necesidades dadas sus características. Dentro de estas encontramos dos principales. Primero, tiene una alta densidad energética, lo que significa que puede almacenar y liberar una gran cantidad de energía. En segundo lugar, tiene una gran eficiencia energética, es decir, que para realizar una actividad, el hidrógeno verde necesita 3 veces menos masa de la necesaria para realizar la misma tarea en comparación con combustibles de origen fósil. La eficiencia energética la podemos ver en nuestra cotidianidad en los carros que usan baterías de hidrógeno, por lo cual queremos mostrarles un ejercicio comparativo entre la cantidad de energía que utiliza el hidrógeno verde y la gasolina que requiere un automóvil promedio. Asume que un automóvil promedio consume 1 mol de hidrógeno y 0,25 moles de gasolina. Vamos a empezar con escribir los datos de cada una de las reacciones. Vemos que el hidrógeno va a estar representado con el color verde y la gasolina con el color azul. Escribimos sus respectivas reacciones y la energía liberada que hay en cada uno.
La fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema va a ser la energía utilizable es igual a la energía liberada por mol multiplicado con la eficiencia energética de este. Empezaremos con el hidrógeno verde, simplemente reemplazamos los valores. Y el valor que pondremos en la eficiencia energética es de 0,6. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética es del 60%. En la gasolina hacemos exactamente lo mismo. El 0,25 es porque su eficiencia energética es solo del 25%. Ahora tenemos que multiplicar el resultado por los datos del inicio, dándonos que la energía utilizable del hidrógeno es de 171,6 kilojoules, mientras que el de la gasolina nos da un aproximado de 341 kilojoules. Como podemos ver, hay una clara diferencia entre la energía utilizable por kilómetro de hidrógeno y la de gasolina, demostrando que efectivamente el hidrógeno verde tiene una mayor eficiencia energética que la gasolina en algo tan cotidiano como nuestros medios de transporte. Por un lado, hablemos sobre cómo el hidrógeno verde, dadas sus propiedades, puede utilizarse para reemplazar las energías no renovables en las principales áreas de industrias energéticas. Las principales industrias contaminantes en las que el hidrógeno verde puede contribuir a un cambio son la industria del transporte, la industria química y en el ámbito doméstico. En la industria del transporte vemos cómo el hidrógeno verde puede aportar principalmente en vehículos de carga o de larga distancia. Esto ya que puede ser utilizado como combustible para motores de combustión interna o como pila de combustible. Y es que el hidrógeno verde es la clave para descarbonizar esta industria, dado que no tiene emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes asociados a los combustibles fósiles, que sean principalmente en estos transportes. Por el lado de la industria química, el hidrógeno verde nos ayuda en diversos procesos de la refinación del petróleo, como lo es la hidrodesulfuración e hidrotratamiento, etc. Y también nos ayuda a la producción de amoníaco, como el proceso Haber-Bosch, lo que a su vez contribuye a la creación de fertilizantes. Para finalizar, en la cotidianidad podemos ver el hidrógeno verde se utilizado en el ámbito doméstico, principalmente como reemplazo en las cocinas de gas por cocinas eléctricas junto con las calderas y la calefacción del hogar, dada su capacidad de alcanzar altas temperaturas. Por último, el tercer punto es, ¿por qué el hidrógeno verde no tiene un impacto ambiental negativo? En la producción de energía, el hidrógeno verde no tiene impacto ambiental negativo, porque es el único hidrógeno que produce energía sin emisiones de carbono durante todo su proceso. Decimos que es el único hidrógeno que no tiene ningún impacto ambiental negativo porque los otros hidrógenos en algún momento de su proceso impactan negativamente al medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, los hidrógenos experimentales se obtienen aprovechando los residuos de otros sectores, por lo cual no se llega a evitar por completo la producción de dióxido de carbono. Por otro lado, las fuentes de energía no renovables son las que dan lugar a los hidrógenos no renovables, por lo cual se sigue produciendo y se siguen emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por último, los hidrógenos sin emisiones, a excepción del hidrógeno verde, provienen de fuentes de energía como los combustibles fósiles o pueden ser empleados en fuentes de energía nucleares, por lo cual sigue habiendo contaminación y se puede producir contaminación nuclear. Continuando con el hidrógeno verde, podemos decir que produce energía sin emisiones porque no tiene ningún impacto ambiental de este tipo en su producción y combustión. Debido a que por un lado tiene cero emisiones de su producción porque se produce mediante un proceso de electrólisis donde se separan las moléculas de hidrógeno y el oxígeno del agua usando energía proveniente de fuentes de energía renovables, por lo que su único residuo es el oxígeno. Por otro lado, tiene cero emisiones, ya que ese es almacenado en tanques donde posteriormente es canalizado a pilas de combustible, en las cuales se une con oxígeno y se produce la energía eléctrica. Durante todo este proceso, su único residuo es el agua. Todo el proceso del hidrógeno verde promueve un ciclo cerrado y sostenible de energía, ya que el agua utilizada en el proceso de producción puede ser reciclada, reutilizada, el vapor de agua residuo de la combustión puede condensarse y regresar al ciclo del agua. Pero entonces, ¿esto cómo afecta al consumo global de energía en combustibles fósiles? Bueno, el uso del hidrógeno verde como vector energético reduce la dependencia y por tanto el consumo global de los combustibles fósiles. Esto ya que al incluir al hidrógeno verde como fuente de energía, estas serían diversificadas, por lo cual se reduce la dependencia a los combustibles fósiles ya que no serían ni la única ni la principal fuente de energía. Entonces, para cerrar nos preguntamos, ¿qué pasaría en caso de implementar el hidrógeno verde como vector energético? Reemplazar las energías no renovables por el hidrógeno verde reduciría de forma significativa la contaminación del aire y protegería la biodiversidad al no emitir gases de efecto invernadero ni contaminantes. Esta transición energética significaría beneficios ambientales a largo plazo, favoreciendo a los ecosistemas acuáticos, a las comunidades que dependen de estos y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Asimismo, la implementación de hidrógeno verde hace que surjan nuevas geopolíticas del comercio del hidrógeno verde, impulsaría el crecimiento económico de los países y mejoraría la calidad de vida de algunas comunidades. Político pueden emerger nuevos exportadores de energía que podrían tener mayor estabilidad política. En el aspecto económico, vemos un crecimiento financiero en estos países que se convierten en nuevas potencias energéticas y en lo social se genera un impacto positivo en las comunidades por nuevas oportunidades de empleo en diferentes sectores del hidrógeno. Pero,
¿Qué tendría que pasar para lograr reemplazar las energías no renovables con el hidrógeno verde? Pues bien, se deberían realizar varios cambios e iniciativas para empezar a implementar estrategias que permitan reemplazar las energías no renovables por el hidrógeno verde. Esto por principales 3 rutas de acción. En primer lugar, es necesario concientizar y educar a la sociedad del impacto ambiental que tienen las energías no renovables y de los beneficios que tiene el hidrógeno verde como vector energético. En segundo lugar, se requiere un avance tecnológico y una gran inversión en infraestructuras para lograr adecuar aquellas que ya están construidas o crear otras nuevas que faciliten el desarrollo a la energía del hidrógeno verde. Y por último, en tercer lugar, se deben implementar nuevas políticas que permitan regular la transición de energías no renovables a la energía del hidrógeno verde, procurando favorecer la adopción de este nuevo sistema de energía. ¿Qué nos queda de este análisis? Teniendo en cuenta la investigación que hemos hecho sobre esta nueva forma de energía renovable, podremos evidenciar cómo el mundo necesita un cambio eficaz, con soluciones que se implementen pronto y de manera rápida. Y en este aspecto, el hidrógeno verde es en la actualidad la mejor opción, una que en verdad apoya al medio ambiente para este momento de crisis ambiental del planeta, por lo que la ayuda ambiental que el hidrógeno verde provee va más allá de sus desventajas materiales.